Esta parte es importantísima en las escuelas iniciales, porque ingresamos a ellas por nuestra propia voluntad. Toda tierra prometida tiene su desierto, su lucha, sus penas, dolores y padecimientos, pero al final del camino está esperándonos la recompensa de ser mejores hombres y mujeres a nuestra familia, a nuestros vecinos y a nuestra nación. Toda iniciación es un proceso alquímico donde el recipiendario transforma y transmuta su estado. Es un nuevo nacimiento donde se separa lo burdo de lo sutil. La primera parte que vamos a tocar es sobre la iniciación en las civilizaciones antiguas. Desde hace muchos años, tantos que se pierden en el origen de los tiempos, los hombres, ansiosos de aprender los arcanos, de lograr el conocimiento, de encontrar la verdad, se adentraron en todos los misterios y se iniciaron en todos los secretos. Lo mismo en los misterios de Isis en el milenario Egipto, que en los círculos secretos de la Mesopotamia de los hechiceros asirio-caldeos. Los misterios de Eleusis, Dionisio, aztecas, mayas, incas, órficos, etc., vencieron la ignorancia y la ambición. Bebieron en la copa de la sabiduría que le brindaron los grandes iniciadores de la humanidad: Hermes y Moisés, Zoroastro, Orfeo, Salomón, Confucio, Buda y Jesús el Cristo. Y se convirtieron en arquitectos de su propio destino. ¿Cómo lograron todo eso? A través de la iniciación. De la iniciación en los misterios de la vida y de la muerte. De la iniciación en el estudio de las verdades ocultas para el que no las conocen. Cuando hablamos de las escuelas esotéricas a través de la humanidad, no podemos dejar de hablar, sin excepción, de las escuelas de Egipto, de la orden del escarabajo, de los estudios superiores que se realizaban en las pirámides. Resulta sorprendente que la colosal esfinge de Gizeh, que ocupa ahora su lugar junto a la gran pirámide, sea obra de la primera civilización egipcia en la más remota antigüedad. La esfinge, esculpida por obra de más antiguo sacerdocio humano, es la imagen de la naturaleza. La cabeza humana sale de un cuerpo de toro con garras de león y pliega sus alas de águila a los costados. En ese ser compuesto del toro, del león, del águila y del hombre, se encuentra representado 4 elementos constitutivos del microcosmos y del macrocosmos: el agua, la tierra, el aire y el fuego, base de la ciencia oculta. Las ceremonias de iniciación en todas las escuelas son representaciones o dramatizaciones de los mundos invisibles en los que el adepto trata de entrar con la más completa conciencia a los verdaderos misterios de la vida y de la muerte. Esta representación o dramatización pretende hacer descender los poderes espirituales en primer lugar, para que el iniciado pueda despertar dentro de sí mismo ese aspecto de conciencia que corresponde al simbolismo del ritual de una determinada escuela esotérica. Y segundo, para fortalecer a cada uno de los miembros de la orden y animar la relación naciente con el nuevo adepto. Cedo la palabra. En la sociedad teosófica, para hacer una breve introducción, se plantea por la fundadora Elena Petrovna Blavatsky unas palabras que parecen muy sencillas, pero trascienden cuando ella pronuncia: existe algo llamado teosofía. No hay una definición oficial, digamos, no es ese el punto, pero sí hay una percepción de que existe algo llamado
sabiduría divina, que es, por decir así, una traducción o una etimología de la palabra teosofía. Y así es como la sociedad teosófica, si la comparamos con otras sociedades iniciáticas, es de relativa reciente creación, es fundada en 1875 en la ciudad de Nueva York, y esta se funda precisamente para ayudar al hombre a ascender a lo que vamos perfilando con el pasar del estudio como teosofía, accesar a ella por medio de la asimilación de las verdades eternas que ésta comunica y que están implícitas en algunos ideales que son los objetos de la misma sociedad. Una de las instructoras principales, la segunda presidenta después de Elena Petrovna, que fue la doctora Annie Besant, es, digámoslo así, muy humilde en plantear que la sociedad teosófica como tal no aporta probablemente nada nuevo al tema de las iniciaciones. ¿Por qué? Porque la teosofía es más antigua que la sociedad teosófica. La teosofía ha estado subyacente a todas las culturas, civilizaciones y razas de la humanidad. Lo que hace la sociedad teosófica, distinguiéndola de la teosofía, la sociedad teosófica tiene un segundo objeto, que es precisamente el estudio comparativo de las filosofías, las ciencias y las religiones. Y es a través de ese estudio al cual nos vamos sometiendo los estudiantes de teosofía a conocer lo que es el sendero de la iniciación. Hay un sendero para la iniciación, y el mismo término iniciación es un sendero para la realización y la perfección del hombre. El centro de todo esto es la evolución. Así pues, para resumir, la sociedad teosófica, no la teosofía, porque la teosofía es hacia lo que vamos, la sociedad teosófica ve a la iniciación como una probación, es decir, una prueba, es el primer sendero. Y en la sociedad teosófica también se plantea que somos llamados, un poco aquella frase de los evangelios que dice: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. O sea, en la sociedad teosófica, si esto significa un dogma, se plantea que somos llamados porque venimos en evolución de vidas anteriores, y somos llamados probablemente bajo ese patrón que ya traemos a seguir un camino más sacrificado a través de la iniciación. Cierro con que la doctora Besant, también una de las instructoras que ya mencioné, compara esto a una montaña. Una manera de subir una montaña, que es la natural, sería seguir las curvas del nivel. Hasta los mismos animalitos de trabajo hacen eso, suben una montaña en circunferencia hasta llegar a la cima. La iniciación es más sacrificada, puesto que la iniciación busca llegar siempre a la cima, pero a través del camino escarpado, pero no para beneplácito propio, sino para servir. Buenas noches, y quiero dar las gracias por la invitación que ha girado a la Gran Fraternidad Universal, la respetable logia que nos ha traído aquí, Morazán número 7. Y hermanas y hermanos, pues tengan muy buenas noches. El venerable maestro de la logia, pues lo conozco desde muy jovencito, él tal vez no se acuerda de él, pero siempre fue invitado en la Gran Fraternidad Universal porque pues era muy sólida su enseñanza en torno pues a todos estos misterios iniciáticos que hoy nos tienen acá, ¿no? La Gran Fraternidad Universal, como algunos de ustedes saben, fue fundada por el Dr. Serrano de la Ferrier, quien fue también pues un maestro masón, grado 33, y quien escribió varios libros, pero entre ellos, ¿verdad?, el libro negro de la francmasonería,
donde él habla muy ampliamente, haciendo una historia retrospectiva de todo lo que ha sido esta escuela iniciática que tiene sus orígenes en el poder original, y cómo ella se ha ido repartiendo a lo largo del planeta en diferentes ritos. Nos dicen que la palabra rito viene del sánscrito, que significa orden. Hablar de la antigüedad es hablar, desde las escuelas iniciáticas, es hablar un poco de historia, pero el problema de la historia es justamente que ella, cuando se escribe, surgen los intereses y ella pues muy a menudo no es creíble en cierto momento de la misma historia. Y eso nos lleva a considerar que en las escuelas iniciáticas es fundamental el estudio de lo que es la tradición profana, la tradición escrita y la tradición oral. La sagrada tradición iniciática, que es conocida así por muchos autores dignos de crédito, todos coinciden en decir, ¿no?, que esa sagrada tradición oral es justamente la que mantiene puros esos misterios mayores de esos secretos del mundo. A este nivel recuerdo, por ejemplo, la introducción que hace en el Evangelio de Lucas, del capítulo 1, cuando él dice, ¿no?, puesto que se ha intentado hacer, Lucas capítulo 1, versículos siguientes, 1, 2, 3, 4, puesto que se ha hecho una tarea ya, ¿verdad?, de querer acomodar la historia de todo lo que dijo el Cristo, dice él: yo, excelentísimo Teófilo, quiero hacerte mi versión, quiero decirte mi versión, y es ahí donde aparece pues el Evangelio de Lucas. Eso es cierto, ¿no? La sagrada tradición iniciática, que originalmente fue dada oralmente y siempre ha sido dada oralmente, llega un momento en que esos misterios van cayendo en conciencias que poco a poco van y tienen la necesidad de escribir. Y entonces, cuando se escribe la sagrada tradición iniciática, pierde su valor. Sin embargo, los textos sagrados son considerados realmente textos que orientan al buscador para que tarde o temprano se presente ante esas luces para poder recibir esa tradición oral que es la nutria. Entonces, siempre hubo esa sagrada tradición iniciática oral, siempre fue transmitida de maestro a discípulo. Ese maestro tuvo que someter a iniciaciones a ese discípulo. Puede un maestro tener muchos discípulos, pero es casi siempre unos cuantos, y especialmente uno, al que él tiene la misión de transmitir esa sagrada tradición iniciática. Eso hasta nuestros días ha venido desde lo más profundo del tiempo. Es Melquisedec, justamente ese ser que no tiene genealogía, de donde emana toda esa sabiduría, que se pierde, insisto, en lo más profundo del tiempo, y es transmitida hasta nuestros días hoy. Ella es una sola. La sagrada tradición iniciática es una sola. Pero cuando ella comienza en ese simsum a bajar, cuando ella comienza a bajar en las conciencias de las diferentes culturas, de las diferentes tradiciones, ella va tomando todo su valor también escrito. No significa que no haya también dentro de esas tradiciones la tradición oral. El doctor Serreno de la Ferrier, por ejemplo, en el libro negro de la francmasonería, nos expresa eso, lo corrobora una gran cantidad también de grandes maestros, de que ese poder central tiene que, de alguna manera, es necesario que ese poder central se vaya, podríamos decir, proyectando como una luz hacia diferentes organizaciones que tienen, según su cultura, según su expresión folclórica que han tenido, según sus propias vivencias, va llegando ese saber, ese entender, para poder realmente ayudar a la humanidad, que es a la postre, pues es justamente lo que se necesita.
Cierro con lo siguiente: el doctor Serra Luna Ferrier en uno de sus libros también nos dice una definición de la iniciación. En el yoga yoguismo, él nos dice que la iniciación es una experiencia que hay que vivir, un saber que hay que adquirir y una verdad que hay que realizar. Si sirven las luces, por favor, para responder algunas de las preguntas que hayan en esta primera parte. Si hay alguna pregunta. Pueden hacerla por escrito, pueden hacerla levantando la mano, cualquiera de los tres. Tenías una experiencia así. Entre las preguntas que nos hicieron llegar por escrito están los siguientes. ¿Qué quiere decir tomar la iniciación como una forma de vida? En la perspectiva teosófica, una forma de vida. Nosotros vemos la iniciación de una manera práctica, es la renunciación a los malos hábitos. Hay mucha literatura teosófica que se refiere a cuestiones tan cotidianas como la alimentación, a cuestiones tan puntuales como el comportamiento y la relación que tenemos hacia los demás. Y ese demás no incluye solamente al ser humano, incluye a los vegetales, incluye a los minerales, obviamente incluye a los vegetales, puesto que el principal ideal de la teosofía y de la sociedad teosófica es la fraternidad universal, no entendida esta como un sentimiento, como una emoción, sino como un hilo conductor que nos dice que la conciencia es una sola y la realidad también es una sola, de donde emana todo lo que nosotros percibimos a través de los sentidos. Por lo tanto, tomar la iniciación en ese sentido significa adoptar conciencia, expandir conciencia de que somos uno. El planeta, los microbios, las plantas, los animalitos, todos los seres humanos somos uno. Repito, no para que eso se convierta en una emoción inalcanzable, sino en un ideal que urge que nosotros lo incorporemos, lo asimilemos a nuestra forma de vivir para comprender las verdades eternas. Cada vez que se habla de verdades, se habla en el fondo de relaciones. Y si las relaciones las concebimos bajo un sistema articulado, y recordamos incluso las palabras de aquel poeta inglés Francis Thompson, que dijo que estamos tan unidos que no se cae la hoja de un árbol sin que una estrella se estremezca.
estamos adoptando precisamente el camino, el sendero de la iniciación como una forma de vivir nosotros cotidiana y prácticamente. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos aquí, la vamos a pedir por favor que el presidente de la Gran Fraternidad la conteste, y dice: ¿qué nos puede decir sobre Osiris y los pequeños y grandes misterios? Bien, gracias. Bueno, Osiris fue uno de los nombres del sol, pero hay tres significados de Osiris. Los egipcios antiguamente le daban tres nombres al sol: Horus, Osiris y Ra. Isis aparece como una deidad, podríamos decir así, ¿verdad? Que es la Eva hebrea. En el sendero de iniciación existen los pequeños y los grandes misterios. La iniciación se define entonces, ¿verdad?, como una apertura de conciencia hacia verdades trascendentales que antes yo no las conocía. Pero esa iniciación requiere de pruebas. Y en esas pruebas son las que permiten revelar en ese sendero solar, digámoslo así, en ese sendero solar que es objetivo, como el sol que tenemos aquí al lado del león, ¿verdad?, y la luna que está al lado de Cáncer, rige Cáncer, que es el mundo subjetivo. El ser humano tiene que vivir esas experiencias tanto en el sendero del sol, Osiris, podríamos decir, y en el sendero de la luna, que son los dos grandes luminares del ser interno que tiene que de alguna manera unificar. Esa unificación de esas dos grandes polaridades en el ser le van permitiendo revelar en los primeros grados los misterios menores, los cuales le llevan justamente en su vida cotidiana a un control, especialmente de los instintos y las emociones. El intelecto tiene que desarrollarse, que es el que le sigue justamente a las emociones, y es ahí donde va tomando forma esa iniciación. A mí me gusta personalmente una definición de lo que es realizar. Realizar, dice el doctor Serrano Laferrière también, es comprender una verdad por expansión de conciencia, sea por una asociación de ideas o por el choque de una experiencia. Los seres humanos podemos llegar por esas dos vías a realizar verdades trascendentales. Una, como ya la dije, es por una asociación de ideas. El individuo comienza a unir y atar cabos en la enseñanza que es presentada, y tarde o temprano él tiene sus primeras realizaciones. No puede realizar misterios mayores en ese sendero de la unión de las polaridades. Pero el sol, cuando está de este lado, ¿verdad?, nos pide objetividad, nos pide partir de lo más concreto. Por ejemplo, la astrología yo no la puedo comprender si no estudio astronomía. No la puedo comprender si no entiendo, ¿verdad?, de que el 13º signo, que se dice hoy, realmente está muy ligado a Escorpión. Y que ese 13º signo, que se llama Ofidio, ¿verdad?, donde un individuo tiene una serpiente amarrada en el sexo, y que tiene por este lado una cabeza y por el otro lado tiene una cola. Él tiene, de esos 12 signos del zodiaco, para poder elevarse a los primeros misterios, tiene que comprender justamente cuál es el paso de Escorpión a ese Ofidio, que es en donde el individuo tiene que dominar. Ahí comienzan los primeros misterios a revelarse. Pero más arriba, en ese sendero de Ofidio, cuando estudiamos como biología o astrología, nos damos cuenta que está Hércules justamente ahí tocando la frente de ese ser que está tratando de dominar. Y así seguimos, y van tarde o temprano revelándose los misterios mayores, justamente cuando Hércules patea con su pie al tradicional, la serpiente antigua, patea con su pie al dragón, y eso está ahí arriba en el cielo. Digo mi hermano aquí, de la Sociedad Teosófica de la
la estrella. Cierto, no se mueve nada aquí abajo, si arriba no se mueve. Pero ese ser allá arriba, Hércules, Ofidio, Hércules pateando, ¿verdad?, al dragón, y ese dragón justamente ligado a la osa menor de la estrella polar, nos damos cuenta que hay un ascenso hacia el eje del mundo, y es ahí donde comienzan a revelarse los misterios mayores. Pero es necesario hablar ese lenguaje simbólico, porque sin el lenguaje simbólico, si no existe ese lenguaje simbólico, entonces se revelan las verdades tradicionales. La tercera pregunta que nos han enviado, me voy a permitir contestarla yo, y dice: ¿cuál es la diferencia entre una escuela iniciática y una religión? Bueno, la primera está en su nombre, una escuela. Nosotros tratamos de enseñar. ¿Qué es lo que tratamos de enseñar? El conocimiento del ser humano. ¿Quiénes somos en realidad? Somos un ser biopsicosocial, como lo definen algunos antropólogos. Somos un ser estrictamente físico, como ha llegado a creerlo en la actualidad la sociedad, que lo único que importa es poder y dinero, placer. ¿O somos algo más? Las escuelas iniciáticas le permitimos, le damos las herramientas a nuestros miembros de buscar esa verdad. Pero a diferencia de las religiones, no lo hacemos con dogmas, no le ponemos cerrojos, no le ponemos un hasta aquí, no conocemos el pecado, no prejuzgamos a nadie, enseñamos que existen una serie de leyes que rigen el universo y enseñamos que el universo o macrocosmos es exactamente igual como el microcosmos, como le decía mi hermano de la Gran Fraternidad Universal. Yo como médico, en los 35 años que tengo de pertenecer a la masonería, cada vez me he ido dando cuenta de que solo me habían enseñado una parte de la situación del ser humano, que mi paciente no solo era una serie de glándulas y una serie de órganos, sino que me he venido a dar cuenta que el sistema físico, que los sistemas que constituyen el cuerpo de una persona son exactamente el reflejo del sistema que compone el universo. Prueba de ello, por ejemplo, es que así como la luna tiene que ver con las mareas, y a nadie se le escapa que hay mareas altas y mareas bajas, las hormonas en el cuerpo humano, unas se secretan de día y otras se secretan de noche. Estamos influenciados. El pH, el punto de acidez de la sangre humana, tiene el mismo punto de acidez. Tiene el mismo punto de acidez que tiene el agua de mar. Entonces, ¿qué enseñamos? ¿Cuál es la diferencia? Una religión te pone límites, te dice lo que debes saber, te dice hasta dónde puedes investigar. Una escuela iniciática libera tu espíritu, libera tu alma, que no son lo mismo, para que puedas ampliar al máximo tus facultades físicas, como decía anteriormente, en el nivel emocional, en el nivel intelectual, y puedas llegar a dominar tus instintos para hacerte un hombre nuevo, bueno y mejor. Una religión habla de el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, el Dios de aquí, el Dios de allá. Para nosotros en las escuelas iniciáticas, si le ponemos apellido, ya no es Dios, porque creemos que Dios, el término de Dios, debe adjudicarse al ser superior, al creador de
todo lo que existe. Pero además enseñamos que ese poder divino, ese creador universal, se encuentra en cada uno de nosotros. Yo hasta que aprendí esto, fue que entendí por qué es que había que respetar los derechos humanos. Porque hasta en el más humano de los seres humanos existe esa manifestación divina que tenemos que respetar. En esa pregunta que es tan fascinante, solo se me viene brevemente a la mente palabras de Teilhard de Chardin, antropólogo, filósofo y sacerdote jesuita. Teilhard de Chardin tiene unas palabras muy trascendentes que un poco ayudan a entender la diferencia entre religión y lo que no es religión. Teilhard de Chardin dice: somos seres espirituales viviendo una experiencia física y no al revés. Repito, somos seres espirituales viviendo una experiencia física y no al revés o al contrario. Y me permito suponer que las religiones son precisamente enseñadas o transmitidas de tal forma que somos seres físicos que de alguna manera tenemos que vivir una experiencia espiritual. O sea, parten del otro extremo. El palo solo tiene dos puntas. Una es el conocimiento espiritual y la otra es el vacío espiritual. Y con eso cierro mi aporte. Hay otra pregunta que dice: ¿cuál es la diferencia entre lo esotérico y lo exotérico? Bien, ex es hacia afuera, eso significa hacia adentro. Y la diferencia es justamente el nivel de conciencia que tienen en la humanidad, o tenemos en la humanidad, los diferentes seres humanos que la componemos. Debido a esa tradición que en su origen se da oralmente, llega un momento en que ella tiene que transmitirse. Pero el secreto a veces es revelado a quien no se debe. Y entonces, en ese secreto que es revelado a quien no se debe, es necesario hacer un interín, es necesario hacer una pausa. La hacen los grandes maestros de sabiduría con el fin de esperar que aquellos que van a recibir el conocimiento lo reciben un poco de manera más bien simbólica, y hay unos mucho más abajo, ¿verdad?, que reciben aquel conocimiento más bien ya no simbólico, sino que simplemente a través de su propia cultura, su propia experiencia, símbolos religiosos aparecen. Se dice que cuando el Maestro Jesús hizo su última manifestación de enseñanza, él llamó nada más a 3 discípulos. Dejó a 9 por fuera. O sea que esos 9 tuvieron que preguntarle a Pedro, a Jacobo y a Juan: mira, ¿qué dijo el Maestro? Y ellos tenían que transmitir ya en una segunda versión esa verdad que habían recibido ellos de su Maestro. Ya allí, de ese punto original hacia esos discípulos, que eran 3 y cada uno tenía un estado de conciencia diferente, ya de allí, cuando ellos transmiten esa verdad a aquellos 9 discípulos, y cuando estos transmiten ya a la sociedad de Israel, a la sociedad griega, romana, a los convertidos, pues aquellas verdades pues comienzan ya a convertirse ya no en una sabiduría original, esotérica, oral, sino que va bajando el nivel. A Pedro le dice que Señor, déjenme hacer 3 ramadas, ¿verdad? Porque aparece Elías, Moisés y el Cristo. Y entonces el Cristo le dice a Pedro: tú no sabes qué hablas. Es cierto. Entonces, de esos 3 se dice que 2 de ellos recibieron
las llaves esotéricas y el otro las llaves exotéricas. Jacobo tuvo una misión. Juan recibe las llaves esotéricas, la sagrada tradición iniciática que es transmitida. Ahí lo podemos ver en el último capítulo de San Juan 21. Ahí se entiende eso. Pedro, por el contrario, recibe las llaves exotéricas. Él tiene que ser el fundador, sí. La Iglesia Católica hasta nuestros días, con los 260 y pico de papas, tiene algo de esa verdad original, pero ha sido transformada con el tiempo, con la historia misma, y todo lo que va y viene fue transformada. ¿Y el otro? ¿A qué misión tuvo Jacobo? Bueno, la misión que le dio Cristo es llegar a las costas francesas. Y después surge justamente, ¿verdad?, toda la sagrada tradición de las diferentes escuelas, ya no iniciáticas, sino que las diferentes escuelas que funda justamente ahí en Francia y de las cuales surgen para toda Europa, para tarde o temprano después venir hacia acá. Por lo tanto, aquellos que están en la transición de la Iglesia a la sagrada tradición iniciática tienen que pasar por la escuela de Jacob. Tienen que pasar a través de una escuela. No importa cualquiera que tenga desde el poder central que haya emanado, pero cuando ya ha emanado y se entiende eso, entonces es necesario buscar la sagrada tradición iniciática. Es la gran diferencia que hay entre un conocimiento esotérico y otro conocimiento exotérico, que es dado a las masas. Aquí hay una pregunta que quiero pasársela al presidente de la Sociedad Teosófica, porque dice específicamente: ¿cómo se armoniza la relación de la teosofía con los grandes temas que la Iglesia Católica tiene como dogmas? Es la última pregunta de esta parte, y luego procederemos a hacer la exposición de la segunda parte y nuevamente preguntas. Bueno, hay una aclaración. La teosofía no parte de dogmas. La teosofía parte de la libertad de investigación. Admitirlos a ustedes en la teosofía es tan simple como no tener diferencias de raza, género, credo religioso, nacionalidad, porque la teosofía es en ese sentido amplia y, repito, no parte de dogmas, no acepta los dogmas, no se postulan dogmas. Es más, cuando hay una reunión de carácter teosófico, todos los que participamos nos vamos preguntando: ¿y tú crees en eso? Es que no se trata de creer o de no creer, se trata de que llega el momento en que la conciencia de cada persona, porque viene evolucionando en distintos niveles, no solo de esta vida, sino de vidas pasadas, le llega su momento y asimila aquella verdad y la comprende muchas veces en un contexto muy diferente a como pudo haberla interpretado al principio. Voy a repetir las palabras de Elena Petrovna Blavatsky: existe algo que se llama teosofía, o sea, deja abierto que no hay una definición oficial, pero lo que sí es una realidad es que detrás de las religiones y de todas las religiones hay teosofía, porque hay sabiduría divina o sabiduría de lo divino. Si está la pregunta planteada en términos de cómo armonizar, y voy a utilizar las palabras del hermano de la Gran Fraternidad, exotéricamente no invirtamos tiempo en armonizar, pero esotéricamente sí existe una armonización desde el momento en que la sabiduría divina subyace de todas maneras a todas las religiones. Un ejemplo:
Esta noche hemos sido llamados, invitados para hablar de iniciación. Y la iniciación, para ponerlo en términos cristianos, que es lo que nosotros vivimos en el occidente desde que nacemos y terminamos esta jornada de vida, en el Belén está definiendo la iniciación. ¿Por qué? Porque en el Belén le llaman en algunos países de América del Sur a lo que nosotros le llamamos el nacimiento, pero lo voy a llamar Belén porque una de las fases que voy a describir es la palabra nacimiento. Entonces, conformémonos con que el Belén es el adornito navideño tan agradable, tan simpático, tan amoroso del nacimiento del niño. El Belén tiene la roca, el mineral. El Belén tiene la paja, el vegetal. El Belén tiene los animales, obviamente el reino animal. El Belén tiene los seres conscientes, representados por José y María. Pero el Belén corona con el nacimiento del Cristo niño, que es una forma que el cristianismo traslada ese acontecimiento tan hermoso de la iniciación, que no se enseña de esa manera por razones de dogma, por razones de enfoque, pero subyace la misma sabiduría que acompaña a otras filosofías y a otras religiones en la religión cristiana, que sirva pues esto como un elemento de que no se trata de conciliar exotéricamente, es factible conciliar o armonizar, que fue la palabra utilizada, religión con la verdad. Gracias. El segundo bloque de nuestro conversatorio se refiere a cuál es el objeto de las escuelas iniciáticas. Todos estamos viendo ya que iniciación equivale a principio, empezar algo. El objeto de las escuelas, de toda escuela, es enseñar. Y así como en una escuela de la que nosotros llamamos profana, para diferenciarlo de lo sagrado, hay buenos, regulares y malos alumnos. Igual en las escuelas iniciáticas hay buenos, regulares y malos alumnos. Hay alumnos que llegan al bachillerato y todavía no saben leer bien. Hay alumnos que llegan a la universidad y todavía no saben escribir bien. Igual en las escuelas iniciáticas. Pero ¿cuál es el objetivo de una escuela iniciática? Bueno, primero, enseñar. ¿Enseñar qué? Aquello que es desconocido por la mayoría de los seres humanos, porque es esa tradición oral que no está en muchos libros. Como decía antes mi hermano de la fraternidad, los iluminados, las personas que de repente han pasado años, lustros, buscando la verdad, y de repente le hacen, ajá, así es la onda, en términos modernos, cuestionándose toda la vida, y en una cuestión de 10, 15 segundos lo entiende, y entiende que el ser humano, además de su cuerpo, es divino. Como dijo mi hermano de la Biblia, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Así titulé yo uno de mis libros, para hacernos entender que a través de las escuelas iniciáticas encontramos lo que verdaderamente somos. Somos espirituales. Las escuelas iniciáticas tienen, además de la creencia en un ser superior, tienen la creencia en la inmortalidad del alma. Y creemos que el individuo es el alma, que tendrá muchas oportunidades de ir aprendiendo y evolucionando.
Y el que en esta vida no aprenda, regresará igual de tonto la próxima. Y el que logra aprender algo, después podrá dar luz a los que no saben. Entonces, el objeto de la escuela iniciática es comprender el esoterismo, explicarnos y permitirnos investigar para llegar al conocimiento de cuál es la relación entre el ser humano y la divinidad. Sí, la sociedad teosófica, y esto aplica para la época actual, porque la evolución nos va a acompañar de todas maneras a todo. Hay un camino natural de evolucionar y hay un camino forzado que es la iniciación. En la teosofía se aprende que llegado, y este es un tema que sería objeto de otro conversatorio, el tema de las razas raíces. Se plantea pues de que la humanidad ha trascendido a través de distintas razas raíces. En este momento estamos en la quinta, pero cuando lleguemos a la sexta raza raíz, al final, si vamos por el camino natural, pues vamos a alcanzar un sentido que no lo tenemos desarrollado, que se conoce como la intuición, y ahí es donde vendrá precisamente el cambio, el reconocimiento de ese cambio para todos los seres humanos. Hay una comparación en uno de los libros de Annie Besant que dice: es como si yo fuera ciego y hubiera pasado 20 años solo con el olfato, con el tacto, con la degustación, y de pronto me es devuelta la vista, me es devuelto un nuevo sentido que yo no tenía, que yo no había desarrollado. Eso es la intuición. Si nos vamos por el camino natural, pues esperemos la sexta raza raíz, que faltan eones para que lleguemos a ella. Pero también existe el camino alterno, esforzado, sacrificado, de la iniciación, que es a lo que invitan y sugieren y practican todas las escuelas iniciáticas y esotéricas. La teosofía lo resume en estudio, al que le gusta estudiar, meditar y servir, porque como ya lo dije antes, iniciarse no es para uno, para beneplácito de uno, sino para ayudar a que la humanidad vaya, si es menester, acelerando el paso de la evolución. Y ojalá seamos menos los que tengamos que esperar la sexta raza raíz, que ya nos estén esperando otros adelante, para que podamos llegar felizmente a esa culminación que es el poder desarrollar esos poderes latentes que tenemos los seres espirituales que somos, teniendo esta experiencia física. Gracias. Objeto de las escuelas. En la enseñanza tradicional escrita se dice que se presenta la enseñanza pues de que existen las escuelas iniciáticas y los colegios iniciáticos y los centros de maestros. De manera general se le llama escuela iniciática a todo aquel centro donde se brinda un conocimiento que ayuda de alguna manera a caminar el sendero al buscador. Y en esa escuela iniciática se dan justamente los conocimientos indispensables para que este discípulo relacione, como decíamos cuando decimos hace un rato, realizar es comprender una verdad por expansión de conciencia, sea por una asociación de ideas o por el choque de una experiencia. Realmente las escuelas iniciáticas solicitan al candidato que va viviendo ya sus pruebas de la vida cotidiana que él relacione
los conocimientos adquiridos, porque tarde o temprano, como lo dijo aquí nuestro venerable maestro, llega un momento en que hace clic el individuo después de que tantos años ha estado relacionando, teniendo material que ha leído por aquí o yo por allá, porque la iniciación está en todas partes. O sea, los elementos de la iniciación están por todos lados, pero llega un momento donde tiene que venir un hermano mayor y dar ese unir, ¿no? Esa cadena, unir justamente ciencia y religión en las búsquedas del individuo. Entonces la escuela iniciática es eso. Sin embargo, como lo dije al inicio, existe la enseñanza escrita que nos da a comprender que existen los colegios iniciáticos y los centros de maestros. En el estudio astrológico se dice que cada 2160 años el Sol, en su movimiento de precesión equinoccial, él va retrogradando las grandes eras llamadas así precesionales. Y una es positiva y la otra es negativa. En una se abren los colegios iniciáticos y en la otra se cierran. Es parte de la tónica. Pero en todas, sean eras positivas o eras negativas, los centros de maestros están abiertos. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, la era de Aries, al final de la era de Aries, la era del Cordero, cuando viene el Cristo a decir, yo soy el último Cordero de Dios que va a ser sacrificado. Bueno, él cierra la era, pero inicia una era que es la de Piscis, donde comienza a dar el símbolo a través del reclutamiento de pescadores. Pero esa nueva era que él abre es negativa, se cierran los colegios iniciáticos. ¿Por qué? Porque él tiene que reclutar discípulos y los tiene que preparar 20 siglos. ¿Para qué? Para que en la otra era, cuando se abran las escuelas iniciáticas, los colegios iniciáticos, estos maestros que se han preparado durante 20 siglos puedan presentar la enseñanza y puedan guiar a la humanidad justamente a toda la evolución a la cual está llamado desde antiguo, ¿verdad?, el trabajo iniciático en este planeta Tierra. Entonces, el objeto, pues, de las escuelas iniciáticas es justamente eso, enseñar los misterios sagrados, pero según escuelas, según grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿verdad?, que va a ser en octavo, noveno y luego bachillerato. No puede ser de otra manera. Es necesario que la enseñanza sea transmitida y hay exámenes que pasar. El objeto entonces es perfeccionar al individuo, porque ya lo dijimos hace un rato, la iniciación es una experiencia que hay que adquirir, un saber que hay que adquirir y una verdad que hay que realizar. En ese trabajo se van viviendo pruebas, no todo es pura teoría, ¿verdad?, sino que se va viviendo experiencias de la vida cotidiana y se tienen que superar esas pruebas, y si no se superan, pues está la meditación para ver qué salida le tenemos que dar a eso. Y ahí las escuelas van cumpliendo su misión hasta el fin y al cabo que presentan tarde o temprano un candidato que ya no se pierde ni por instinto, ni por emoción, ni por un intelecto mal orientado. Desarrolla la intuición y comienza a trabajar los grados superiores, ¿verdad?, para poder guiar a la humanidad tarde o temprano a lo que es, ¿verdad?, una humanidad, el humano, donde el humanismo se descubre verdaderamente, porque no existe eso. No existe el mundo total, pero ese es el trabajo de las escuelas iniciáticas. Bien. Quisiera nada más agregar en cuanto a esta pregunta lo siguiente. Mi hermano de la Logia Teosófica mencionaba 3 elementos que enseñaba la escuela iniciática de la Teosofía, y decía las herramientas que utilizaba era el estudio, la meditación y el servicio. Fíjense que en esa, dicho de otra manera, la masonería dice que lo hace a través del estudio, de la meditación y de la práctica de todas las virtudes. Con eso no queremos decir que un masón sea un puritano ni sea perfecto. Sí, lo que hacemos es que el individuo intente serlo. Nosotros buscamos la verdad a sabiendas de que no la vamos a encontrar, que nadie va a tener la verdad total, pero nos podemos aproximar lo más posible a ella. Por eso la masonería pretende, a través
del estudio, de la meditación y de la práctica de las virtudes a ser hombres nuevos, buenos y mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores hermanos. Y enseñamos que eso solo se logra cuando el clic del hermano, el ajá mío, nos dice que somos capaces de tener el amor incondicional a la humanidad. Cuando a mí personalmente no me gusta la caridad, porque la caridad es regalar lo que le sobra a uno. Prefiero emplear la palabra solidaridad, que es compartir el dolor del hermano y expresarle su pecho por el otro. Vamos a pasar a la siguiente fase, que tiene una pregunta muy importante aquí, que tiene que ver justamente con el objetivo. Vamos a contestarla, vamos a pedirle primero al hermano de la gran fraternidad, después vamos a cambiar el orden para el hermano de la red filosófica. Dice, ¿en qué plano se trabaja cuando hay una iniciación y qué parte del ser humano es afectado y por qué? Si comprendemos la iniciación como una experiencia que hay que vivir, la humanidad está ahorita viviendo una experiencia muy grande. La realización puede llegar por un choque de experiencia. Si la iniciación es una experiencia que hay que vivir, pues muchos seres humanos que no relacionan ideas para poder hacer ese tipo, que sea. Los que no pueden relacionar eso, les llega la experiencia. Todos la vivimos. El anuncio que en un momento dado le digan a usted, bueno, mire, tiene un pólipo ahí, ¿verdad? Y es cáncer, y lo tiene pues el estómago, y eso le mueve el piso hasta la familia misma. Eso hace al individuo cambiar aquello que tal vez la relación de ideas no le permitió cambiar. Y el plano que está ahí relacionado es el plano físico, emocional del individuo, pero también el espiritual. Porque todos somos tres planos y los tres planos están íntimamente ligados. No los podemos separar. La unidad es tres. Partirlos ya no es la unidad. El ser humano realmente está concatenado entre físico, psíquico y espiritual. Aunque hay las diferentes escuelas le dan diferentes términos a esos cuerpos, digamos así, o planos. Pero, ¿en qué plano se trabaja cuando hay una iniciación? Bueno, hay quien está trabajando a veces en el plano físico si es que no relaciona ideas nada más. Le viene la experiencia y eso lo hace pensar. Comienza ya a decir, hombre, ya debo de dejar de hacer esto, debo de evitar ya esto, porque el médico generalmente es el que dice esto ya no lo hagas. Pero hay otros que están viviendo experiencias muy profundas. La humanidad está en este momento actualmente viviendo experiencias duras. El Salvador. Entonces, ¿en qué plano se trabaja? Bueno, se trabaja en los tres planos, pero hay quienes sufren más en un plano que en otro. La prueba moral está dentro del mundo iniciático para cierto grado. Ya no es prueba física, es prueba moral. Y en los altos grados, la prueba es espiritual. Si el individuo no ha logrado el desprendimiento que se pide arriba, bueno, es como lo dice Saint Nani, un místico árabe, que dice, Jesucristo estaba dormitando en la vera del camino, y entonces llega el demonio de tentación maldita y lo despierta, y entonces el Cristo se despierta y le dice, ¿y tú qué quieres hacer? Entonces el demonio le dice, ese ladrillo que tienes de cabecera,
entonces rúbala, dice Sennanín Spiritus Dei, agarra el ladrillo y se lo tira al demonio a la cara. Porque por todo aquello que nosotros tengamos en el ascenso espiritual, la verdadera iniciación superior, los grados iniciáticos superiores tienen que ver con un desprendimiento total, pero no necesariamente es físico, ¿verdad? Eso es simbólico en el Cristo. Realmente es un desprendimiento que debe estar en lo más profundo del ser. Y entonces ahí está trabajando ese individuo en un plano espiritual también. Pero aquel que no piensa, no relaciona, muy a menudo se le vienen todas las experiencias a nivel físico. Y luego dice, ¿y qué parte del ser humano es afectado y por qué? Bueno, son afectados nada más el alma y el cuerpo físico, el espíritu no es afectado, según la sagrada tradición iniciática. Tal vez otras personas pueden decir otra cosa, pero según la sagrada tradición iniciática, el cuerpo físico está íntimamente ligado al psíquico, al alma, al astral, al psíquico. Y todo lo que yo le hago al físico me lo transmite al psíquico, y todo lo que lo hago al psíquico me lo transmite al físico. Es ahí, ¿verdad?, ahora la medicina que habla, ¿verdad?, del psicosomatismo. Sí, es cierto, pero el espíritu no, el espíritu es puro. Él es justamente el que quiere escapar de esa cárcel, doble cárcel. Hay una muerte física y hay una muerte del alma. Eso es lo que puedo decir. Esta es una pregunta para un alumno. O sea, yo soy el alumno. ¿En qué plano se trabaja cuando hay una iniciación? ¿Y qué parte del ser humano es afectado y por qué? Digo que es para un alumno porque es difícil la pregunta, muy difícil. Estaba un poco haciendo algo que no había acostumbrado, pero le estaba tomando copia al hermano, pero no me sirvió de mucho, de nada, mejor dicho, porque no es moralmente válido. Pero sí voy a tomar algunas de las expresiones suyas, hermano. El hombre es un ser indivisible, es un ser espiritual teniendo experiencias físicas. Y cuando se presentan las pruebas, el desprendimiento, el desapego, enseña el budismo, por ejemplo, es como una herramienta quizás de las más potentes para manejar las situaciones que se puedan presentar aparentemente en lo físico, poderlos manejar mentalmente. Este tema de lo psicosomático ya venía siendo manejado en la India milenaria bajo un concepto que los invito a los que no lo tengan claro a estudiar lo que es el Ayurveda. La medicina Ayurveda es precisamente el tema de que el ser está tan integralmente constituido que con la iniciación uno de sus triunfos, si podemos llamarlo así, uno de sus logros, de sus alcances sería precisamente desarrollar la capacidad de poder intercambiar, si se puede decir así, las potencias que tenemos en cada uno de los tres mundos que moramos, el físico, el emocional y el espiritual. Algunos crean un cuarto que es el mental, para que la prueba sea manejada como un aprendizaje, porque nada nos llega porque nos cayó una maldición o porque alguien nos lo causó deliberadamente. Yo creo que las causas somos nosotros las que las generamos. Lo que no tenemos nosotros control es sobre los efectos. Por eso es que tenemos que tener mucha prudencia, mucha paciencia para manejar las causas, porque nosotros mismos podemos manejar causas que sí están bajo nuestro dominio, pero no así los efectos que se derivan de esas causas. Para cerrar, pongo un ejemplo que me pareció muy, a la vez de triste, me pareció interesante. Yo ya había, hace muchos años, antes de que una película bastante exagerada y bayunca saliera sobre las profecías mayas,
había estudiado el tema y con esta película se puso de moda hace pocos meses, que el 21 de diciembre del 2012 pues las calles se van a partir en dos, los árboles les van a salir manos y se van a tragar a la gente, va a ser una catástrofe. Realmente los mayas jamás dijeron eso, ni lo intentaron siquiera. Pero ante una situación como esa, ¿qué nos preocupa? Por hermosos que sean el cuerpo físico y las emociones que llevamos, ¿somos realmente eso? Si desaparecemos físicamente, estamos realmente desapareciendo como seres. La iniciación nos enseña que no desaparecemos, porque la muerte es un paso para el cual tenemos que estar preparados, pero es un paso para, un poco así decirlo, ir a agarrar fuerzas y regresar. Entonces, que perdamos un cuerpo físico, porque la profecía maya fue interpretada en Hollywood de una manera ridícula, no es la primera vez que vamos a perder un cuerpo físico ni un cuerpo emocional que se van a desintegrar de todas maneras. El ser, el verdadero ser, es el que prevalece, y a eso estamos inclinados los que estudiamos a través de escuelas iniciáticas a comprender cuál es el verdadero ser, el que regresa, no el que se desintegra. Gracias. A la pregunta que se nos ha hecho, quisiera referirme a la última parte. Y dice, ¿y a qué parte del ser humano es afectado y por qué? Eso tiene que ver con 3 o 4 elementos. Un individuo que se somete a una iniciación de cualquier escuela iniciática, el efecto que en sí cause depende primero de su nivel intelectual. No es lo mismo la iniciación de un iletrado que de alguien que en la búsqueda de la verdad, después de tener determinados estudios, decide entrar porque ya sabe qué es lo que busca, qué quiere, por lo menos lo que siente. El segundo elemento es el compromiso que tenga con la búsqueda de la verdad. Alguien puede venir a una escuela iniciática porque lo invitaron, porque quiere buscar un club social o conexiones para hacer negocios, pero no está comprometido con la filosofía de esa determinada escuela, no está comprometido con la creencia en un ser superior, no está comprometido con el amor a la humanidad, no está comprometido con el afán de perfeccionarse. Y por otro lado, es importante el compromiso que piensa hacer desde ese momento en que se iniciaron. Entonces, los efectos que una iniciación causa dependen mucho del individuo que es iniciado. Una iniciación es una introspección, es el principio del conocimiento de quién somos en realidad. Si yo no soy sincero conmigo mismo, los efectos van a ser unos. Si realmente hago una introspección y trato de encontrar mis errores, decía yo anteriormente que yo no creo en el pecado, pero trato de encontrar mis errores y tengo la voluntad, el deseo de perfeccionarlos, va a haber un efecto diferente del que viene nada más por compromiso, porque caerle bien al amigo o por buscar una relación comercial. Entonces, la iniciación, la ceremonia de iniciación en cualquier escuela iniciática es el principio, es el inicio.
para que a través del estudio, la meditación y la práctica de las virtudes logremos llegar a ese ajá. Así es la onda. Pero ese ajá es muy personal y lo encontrará cada quien en su momento, no en el momento en que ingresó a una escuela iniciática, sino cuando ya está dentro de esa escuela y dentro de esa escuela se desarrolla y se compromete con sus enseñanzas. Entonces llega a ese punto de algo. Bien, la tercera parte, aquí tenemos una pregunta específica para la tercera parte. Pero la tercera parte es, bueno, ¿cuál es el objeto? Si ya vimos el objeto de las escuelas iniciáticas, nuestra pregunta es, la tercera parte de nuestro conversatorio sería, ¿y qué efecto tienen las escuelas iniciáticas en la sociedad? Gracias. Poniendo un poquito de contexto, la Sociedad Teosófica nace, un dato que ya lo había mencionado, en 1875, y nos vamos a dar cuenta que nace en una época que no se diferencia mucho de la época que vivimos. Nace en una época de intolerancia, y la Sociedad Teosófica pregona y postula precisamente la tolerancia en medio de un mundo de intolerancia. Nace en una época de materialismo. Vivimos también actualmente en un mundo materialista, en que creemos que la ciencia es la explicación absoluta, como si la ciencia también no hubiera nacido de la fe. La primera parte de la ciencia siempre se basó en la fe, y toda actividad humana se basa en la fe, siempre y cuando la fe no la entendamos como un dogma. Pero los primeros científicos, o los que empezaron a cultivar la ciencia, tuvieron que tener fe o jamás hubieran desarrollado la ciencia. Y también la Sociedad Teosófica nace en 1875 en medio de una época de pugnas. Yo creo que para pugnas tenemos bastante literatura en los periódicos, no hay necesidad de irse más lejos. Estaba leyendo que el Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, es considerado por un militar, ojalá esté equivocado, un militar americano, como una región más violenta que los países que ahorita están derrocando a sus dictadores allá en el Medio Oriente. Al final, pues, la medida parece muy objetiva, ¿verdad? Aquí se mueren más personas por 100,000 de lo que se mueren en Libia y en Afganistán, en las calles de Guatemala, en las comunidades de El Salvador, incluso en Honduras. Superamos quizás en muchos casos el doble de los muertos. Además de que venimos de una época de guerras políticas en que las grandes potencias pusieron las armas y nosotros, como dicen los analistas políticos, pusimos los muertecitos. Y lo digo con experiencia personal, porque yo puse muerte de parientes, de mi padre especialmente, en medio de una guerra que vivimos aquí en El Salvador. Entonces, ese es el llamado de las sociedades iniciáticas. El mundo ha estado convulsionado y sigue convulsionado, y no por eso nos vamos a dar por vencidos, ¿no? Sino que a través de estas sociedades, a través de estas escuelas, buscamos precisamente que esa intolerancia, ese materialismo y esa abundancia de pugna, de guerra, de discordia, vaya en evolución natural contrarrestándose. No vivimos solamente de especulación, estamos usando la especulación, pero para resolver un problema o muchos problemas reales que aquejan a las sociedades, desde las sociedades comunitarias
el vecindario en que vivimos, el pasaje donde vivimos, la colonia donde vivimos, hasta el país en que vivimos. O sea, lo que quiero dejar para cerrar es que en las sociedades tampoco llegamos a perdernos o a aislarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchas gracias. Bien, me gusta la pregunta, en la tercera parte dice: ¿qué acciones e importancia de las escuelas iniciáticas frente a la sociedad actual? La Gran Fraternidad Universal sostiene que desde 1948 nosotros hemos entrado en una nueva era. Se llama Acuario desde el punto de vista astronómico, debido a la precesión equinoccial del Sol. Esa era Acuarios trae una era de paz. Pero esa era de paz, al igual que en el ascenso que tiene que hacer el individuo de abajo hacia arriba, requiere pruebas. Pero esta va generando poco a poco esa conciencia, una conciencia hasta cierto punto en la sociedad de los valores que periódicamente se tienen en las sociedades, que son los momentos de la edad de oro de las grandes culturas. Pero llega un momento en que aquello tiene que irse, y es necesario, por lo tanto, una nueva era y también un instructor mundial. El capítulo 4 del Bhagavad Gita dice, que es muy famoso ese capítulo 4, y los invito a que ustedes lean sus primeros 7 versículos. Cuando la humanidad pierde el Dharma, el Sanatana Dharma, yo, dice Krishna, me hago presente de edad en edad y vengo a recordarles al mundo las verdades olvidadas. Entonces, la Gran Fraternidad Universal sostiene que sí, ¿verdad? Estamos en uno de esos momentos cósmicos de la humanidad donde una verdad ha sido dada, pero esa verdad que ha sido dada es necesario recibirla, estudiarla, comprenderla, asimilarla y luego llegar a acciones en la sociedad. Las escuelas iniciáticas, por lo tanto, tienen una tarea grande. Desde mi punto de vista, deben de ser las escuelas iniciáticas de las diferentes organizaciones que comprenden que todo es uno y que las diferentes manifestaciones de ese uno en las diferentes organizaciones y asociaciones, ¿verdad?, cumple una misión. Esas enseñanzas dadas en las escuelas iniciáticas que tienen que ser capitalizadas justamente en los problemas de una sociedad. Por eso digo que me gusta la palabra también ahí, de esa tercera parte, acciones. Porque la acción es algo que se da en el mundo fáctico, en el mundo material. Allí en la cotidianidad donde está el individuo viviendo sus crisis, es necesario entonces ayudarlos. Si esas escuelas iniciáticas existen, quiere decir que tarde o temprano ese saber que realizan sus alumnos, sus discípulos, los discípulos de esa enseñanza, la hacen suya, tiene que de alguna manera transmitirse a la sociedad. La Gran Fraternidad Universal en el momento actual está tratando de hacer eso. Estamos en unos diferentes programas a nivel social con el fin de llevar, para aquellos que les gusta la ecología, por ejemplo, tratar de hacerles partícipe, ¿verdad?, de un sentimiento que especialmente a los jóvenes, a los niños, porque la cosa tiene que ser por generaciones, es necesario, como decía por ahí un gran escritor de la antigüedad, Marco Aurelio, en sus 12 libros de Marco Aurelio, él dice que es necesario que se sepa que para poder llevar una verdad tradicional que ayude a toda una sociedad a cambiar todos los valores negativos que tiene, es necesario trabajar en las generaciones futuras, y esos son los niños, las niñas, los jóvenes. Entonces la Gran Fraternidad Universal trata en el momento actual de hacer una serie de tareas a nivel mundial donde estamos representados en los diferentes países, donde no les podemos ir a hablar del esoterismo. Tenemos que justamente trabajar con el exoterismo en el cual las personas están imbuidas y desde allí atraerlas de alguna manera, si es que lo sienten, hacia una verdad trascendental que les debe de ayudar a su emancipación espiritual.
Desde ese ángulo, las virtudes y el programa que tenemos nosotros, que se llama la ciencia del vivir, tiene dos pilares, digamos así. Uno es enseñarle a la gente en la ciencia del vivir que tenemos 7 esferas que podemos de alguna manera definir en un ser humano: el instinto, la emoción, el intelecto. Son físicos. El intelecto topa con las células nerviosas, con la neurona. Pero luego viene la intuición, que es justamente el sexto sentido, ¿verdad?, que cuando hablábamos de las razas, de las subrazas. Sí, ese sentido tiene que poco a poco desarrollarse, especialmente en aquellos que participan de las escuelas iniciáticas. Pero cuando el trabajo del taller se hace práctico, se hace efectivo en la vida cotidiana. Entonces luego viene, después de la intuición, ¿verdad?, la virtud, conocer las virtudes. Hay 5 virtudes, nos dice el doctor Serrano de la Ferriera, en las 5 gradas simbólicas. Pero también dice la Sagrada Tradición que también existen las 9 virtudes, 4 virtudes cardinales que corresponden a esos 4 signos fijos que se leyó, ¿verdad?, al inicio de la efigie de Guisén: prudencia, templanza, justicia, fortaleza. Luego 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, y los 2 grandes pilares, la sabiduría y la inteligencia. Esas virtudes tienen su trabajo y las escuelas iniciáticas lo conocen, ¿verdad? Y seguro, porque todos los que estamos estudiando la Sagrada Tradición sabemos que existe. Para la prudencia, el silencio; para la templanza, justamente la soledad; para la justicia, el ayuno; para la prudencia, templanza, justicia y fortaleza, hay justamente la vigilia, estar vigilante. En fin, las virtudes también es algo que tarde o temprano tiene que llegar a la humanidad para poder contrarrestar todo este problema, digámoslo nacional. Es mundial, sí, pero veámoslo nacional. Veámoslo en ese triángulo del norte, que ojalá no sea así. Pero si es así, pues hay que hacer un trabajo donde necesitamos hacer una actividad con los niños, con los jóvenes, para que estas verdades que se estudian en los templos puedan de alguna manera ser transmitidas, no como algo teórico, sino que como una vivencia de sus miembros, y que de alguna manera tienen que llegar a los medios de comunicación, tienen que llegar a los periódicos, tienen que llegar a la estructura de gobierno, tienen que llegar justamente, ¿verdad?, a los ministerios, a los ministros, de alguna manera, que tienen de alguna manera que organizar, que cambiar pensums en sus trabajos, en sus administraciones, con el fin de alguna manera poder hacer avanzar a El Salvador. Estoy refiriendo nada más a nivel nacional a esa misión que fue llamada y que Francisco Morazán la expresó, de esa unidad centroamericana. Eso tiene que llegar, y eso no puede llegar si antes, ¿verdad?, no realizamos esa palabra que es acciones. Y eso lo digo desde el punto de vista de la Gran Fraternidad Universal en sus miembros hacia adentro, no lo expreso como que a los demás tienen que hacerlo, sino que simplemente eso es algo que tiene que hacerse porque se tiene que llegar a ese estado de conciencia, y un estado de conciencia no puede prestarse, no puede firmarse: mira, aquí con este título lo obtuviste. No, eso es un estado de conciencia que se tiene que realizar. Entonces, las acciones, pues sí, creo yo, pues, que es necesario. Las escuelas iniciáticas tienen que poco a poco expandir hacia esa parte exotérica y llevar su saber. Y es muy bonito entender, comprender que esa sagrada tradición iniciática está en las escuelas, está en estas organizaciones que de alguna manera están trabajando fuertemente con el fin de proyectar a la sociedad civil, a la sociedad nacional diversa, a la sociedad internacional y mundial, ese trabajo, pues, de realización que es necesario hacer. Quisiera abundar en este tema. ¿Cuál es la proyección de las escuelas iniciáticas sobre la sociedad? El Salvador, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento, está viviendo unos niveles de violencia tan altos que se ha convertido ya en un problema social, en un problema que incumbe a todos los salvadoreños, a todos y a cada uno. Las causas son múltiples y las soluciones son en extremo complicadas, pero una de las cosas que estamos seguros
como elementos causales de esta violencia que tenemos es la ausencia casi total de las imágenes dignas de imitar en nuestra sociedad. Es la sociedad la que ha fracasado. Ahorita estamos asistiendo a la vida de los nietos de la guerra. Ya no los hijos de la guerra, los nietos de la guerra. A una enorme cantidad de niños salvadoreños de todos los estratos sociales y económicos que se criaron sin un padre, sin una madre, que los dejaron al cuidado del padrino, del tío, de la vecina. Toda esta generación, fíjense que la violencia en El Salvador es generada en gran medida por gente menor de 25 años. Son los nietos de la guerra. Este país, después de la guerra, cometió dos errores en los acuerdos de paz. Uno, un país que sufre una guerra necesita un programa de salud mental serio y profundo. Aquí nunca se tuvo. Y el otro elemento, el otro error que cometieron los que firmaron de ambos bandos fue que aceptaron obviar la discusión sobre el régimen económico en el país. Al aceptar esto, ambos bandos aceptaron prebendas. Pero entonces hubo una guerra, 40.000 muertos. ¿Para qué? Es cierto que hemos avanzado porque hoy por lo menos puedes acusar a un policía, demandar a un juez, sí, pero las demandas son tantas que todos los juzgados tienen un retraso de años en sus juicios. Entonces, ¿cuál es la idea de las escuelas iniciáticas? Darle a la sociedad lo que carece, que es imágenes dignas de imitar. Cuando nosotros pretendemos hacer hombres buenos y mejores, seres humanos conscientes, seres humanos practicantes de todas las virtudes, lo que queremos hacer es darle una imagen a mi hijo y a mi nieto que pueda imitar, y cuando se ve en un espejo desnudo no sienta por él ni lástima ni vergüenza. Entonces la pregunta es ¿cuántos de nosotros podemos realmente hacer eso? Esa introspección de decir, yo le puedo reclamar a mi hijo, yo le puedo reclamar a mi nieto su comportamiento, porque le voy a exigir que imite la imagen que yo le doy. Entonces, por eso digo que es bastante complejo las soluciones. Aquí muchas veces decimos, es que aquí no hay oportunidades, es que aquí no nos dan nada. Yo creo que ya es tiempo. Mire, Japón nos ha dado un ejemplo tremendo. Esa gente lo ha perdido prácticamente todo, menos la voluntad de salir adelante. Cuando el ministro japonés se expresó por los canales de televisión, dijo, bueno, es la segunda vez que nos pasa. La Segunda Guerra Mundial destruyó casi todo Japón. Dice, la segunda vez que nos pasa, pero tenemos que levantar. Ahí está dando una imagen de fortaleza, una imagen de esperanza, que eso es lo que buscan las escuelas iniciáticas, crear imágenes dignas de imitar. Tenemos dos preguntas más que responder. Una, que dice, ¿puede alguien alcanzar el conocimiento esotérico por sí solo? Estudiar solo. Muy buena pregunta. Las enseñanzas teosóficas postulan que no, que siempre, y un poco tomando las imágenes que debemos imitar,
en las enseñanzas teosóficas se postula que la evolución es una realidad. Si evoluciona el universo en su conjunto, si evolucionan las plantas, si evolucionan los animales, los minerales, igualmente evoluciona el hombre. Entonces, la iniciación como sendero será eficaz, será incluso soportable, porque recordemos que también hay una etapa de probación o una fase o un aspecto de probación, siempre que estemos claros de que como hay hombres, hay superhombres. O sea, aquellos instructores que han superado la etapa en que nos encontramos todos los que estamos acá. Repito, en teosofía no es de y vos crees en eso, no, es que llega el momento en que uno, por la expansión de conciencia, despierta y relaciona, porque las verdades son relaciones, las verdades claman por relaciones, relaciones que uno hace respecto al mundo visible, pero también al que le da origen a todo, que es el mundo que no vemos. No hay cosa más injusta que decir materia inerte. La piedra es inerte. No, la piedra no es inerte. El espíritu le da origen a la piedra. Hay un pasaje del Evangelio que dice: si no me aplauden ustedes, las piedras me van a aplaudir. Ahí está el simbolismo precisamente de que todo está contenido en una misma realidad y en un mismo espíritu. Entonces, estudiar solo sería, en primer lugar, un camino más escabroso, cuando la realidad es una y nos está invitando a buscar a nuestro instructor o a nuestro maestro, que directamente nos irá orientando no en una vida, sino en muchas vidas, hasta que la intuición nos permita identificarlo. Y por otra parte, está también esto relacionado con el último tema que vimos. Las sociedades iniciáticas no pretenden ser un refugio budista, sin que esté en contra yo de ello, o un convento carmelita donde nos aislamos, sino precisamente interactuar es parte del estudio, porque el estudio es un estudio vivo, es un estudio práctico, es un estudio que va seguido de meditación para poder asimilar el papel y la realidad del ser y su rol y su desarrollo gradual a través de las distintas edades hasta llegar a la realización plena del individuo como ser espiritual. Gracias. Vamos a contestar 3 preguntas más en atención al tiempo pasado. Dice: dentro de cada una de sus escuelas iniciáticas, ¿cuáles son los requisitos para ingresar a ellos? Requisitos como tales son muy sencillos. Visítennos, no es un comercial, visítennos. Los que tengan interés, con el mayor gusto a la salida yo les puedo indicar que para nosotros no hay diferencias ni de edad, ni de religión,